Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es viernes 5 de abril de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bienvenida, Eusiris. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisará la constitucionalidad de las disposiciones y norma oficial que regulan el etiquetado de alimentos y bebidas envasados. La primera sala estableció que los impartidores de justicia deben juzgar sin estereotipos de género. Tribunal colegiado determinó que el extitular de la PGR, Jesús N., puede cumplir la prisión preventiva justificada en su domicilio. El Pleno de la Suprema Corte tiene previsto analizar y resolver en su sesión del próximo lunes 3 amparos en revisión en los que se impugnan disposiciones de la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana en materia de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Los amparos fueron promovidos por distintas empresas que se dedican a la fabricación de productos alimenticios envasados. Recursos en los que el Pleno deberá definir si los artículos 212 y 215 en diversos párrafos y fracciones violan la libertad de comercio y la de concurrencia al establecer como mecanismos de prevención a la salud un etiquetado que busca inhibir el consumo de productos preenvasados en lugar de proporcionar información, situación que también se reclama en diversos numerales de la norma oficial en la materia. También deberá definir si las disposiciones que obligan a establecer la leyenda contiene cafeína, evitar niños, en productos preenvasados con cafeína adicionada, dan un trato diferenciado y generan inseguridad jurídica, pues trata de manera diferente a quienes elaboran productos con cafeína natural. En el mismo caso de los productos que usan edulcorantes. Además, deberá determinar si dicha regulación viola el principio de reserva y primacía reglamentaria, ya que argumentan se trata de elementos operativos para la aplicación de la ley y no de una cuestión técnica que hubiese requerido de conocimiento científico. Por su parte, la primera sala de la Corte determinó que el deber de juzgar con perspectiva de género implica, entre otras cuestiones, que las personas juzgadoras deben abstenerse de utilizar frases o expresiones fundadas en prejuicios o estereotipos de género. Además, debe realizar un constante examen sobre las ideas preconcebidas que pueden encontrarse involucradas en la controversia, ya sea porque forman parte de una creencia individual, están presentes en los hechos del caso o están contempladas en las normas jurídicas. Explicó que las decisiones judiciales deben estar libres de expresiones discriminatorias basadas en estereotipos y prejuicios de género, ya que ello da lugar a resoluciones subjetivas basadas en creencias preconcebidas y mitos sobre cómo debería comportarse la persona según su género, que de no cumplirse parece merecer cierto reproche legal. Situación que puede comprometer la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, lo que afecta el derecho de las personas de acceder al sistema de justicia en condiciones de igualdad, especialmente de las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. Por ello, los juzgadores deben de abstenerse de utilizar en sus resoluciones cualquier frase o expresión fundada en estereotipos o prejuicios de género que puedan desestimar la situación de violencia que vive una mujer por parte de su expareja y padre de sus hijas o hijos, pues además están obligados a erradicar la violencia de género. Y en toda democracia moderna deben existir normas consagradas a nivel constitucional que garanticen la autonomía e independencia judicial para protegerlas contra injerencias indebidas. Así lo señaló el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al participar en la presentación del primer cuaderno sobre líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfocado en la independencia judicial. Destacó la importancia de aplicar estos precedentes sobre independencia judicial, un tema que, dijo, se ha convertido en una cuestión profundamente espinosa y controversial en los tiempos recientes. En el contexto de la obra que hoy tenemos el honor de presentar, solo me queda expresar mi deseo
de que nuestro país pase a la historia como uno de los primeros en implementar de manera plena y firme los precedentes interamericanos y no pasemos a la historia como un infractor que dé origen a nuevos precedentes históricos a través de la condena internacional. El ministro Alcántara Carrancá se refirió a las presiones indebidas contra los poderes judiciales y a la propuesta de elegir a sus integrantes mediante voto popular, como ocurre en algunos estados en la Unión Americana. A lo que me refiero, en cambio, con la politización de la judicatura, y me parece que en eso coincido con el ilustre jurista israelí, es que los intentos por eliminar las diferencias entre los funcionarios de elección popular, cuya única directriz son, o por lo menos creo yo debiera ser, las promesas hechas a sus electores, y las de los funcionarios judiciales, quienes tenemos un deber no con las personas que nos designaron, sino con la Constitución que protestamos defender. En otras noticias, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que por mayoría de votos, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito modificó la resolución recurrida para el efecto de que el juez de control considere que el imputado, es decir, el ex titular de la PGR, Jesús N., sí tiene derecho a la prisión preventiva justificada, se ejecute en su domicilio, fijando las medidas de control que aseguren su cumplimiento, lo que no implica un cambio de medida cautelar ni que vaya a quedar en libertad, ya que simplemente se está redefiniendo el lugar en el que se va a ejecutar. El proceso en su contra, relacionado con el caso Ayotzinapa, en el que está acusado del delito de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, continuará conforme a lo previsto en el marco legal. La mayoría de los magistrados consideró que el imputado cumplía con los supuestos de excepción previstos en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la prisión preventiva justificada se ejecute en su domicilio, ser mayor de 70 años o padecer una enfermedad grave. El quejoso tiene una enfermedad grave y tiene más de 75 años. Por este motivo se le concedió la protección de la justicia. Y en otros temas, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández reafirmó el compromiso del Poder Judicial de la Federación en favor de la justicia laboral completa e imparcial, al dar inicio al desarrollo de las guías de conducción de audiencias en esta materia, en conjunto con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Así lo destacó el boletín La Judicatura Hoy, del Consejo de la Judicatura Federal, en el que puede encontrar la crónica completa de este encuentro. Además, podrá conocer sobre la decisión del primer tribunal colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito en Jalisco, que ordenó al IMSS indemnizar a una paciente por negligencia médica. También podrá encontrar el podcast Reflexiones desde el Consejo, el inicio del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, noticias sobre justicia en el mundo y mucho más, en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. Y el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, reconoció la importancia de las resoluciones de la segunda sala de la Corte que han permitido proteger los derechos sociales y orientar la función de los jueces federales para contribuir al cambio social. Durante la presentación de su libro Cambio Social y Justicia Laboral en México, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ilustró con ejemplos el impacto que tienen las decisiones de los juzgadores en la vida de las personas. Actualmente, a nivel federal, si una demanda es presentada por una mujer que considera que ha sido despedida por su condición de embarazo, son dictadas medidas cautelares para que, entre otras cosas, se asegure la prestación del servicio de seguridad social hasta el momento del parto. ¿Nos parecerá algo obvio? Pues no lo teníamos. Y con las decisiones sus jueces cambian la realidad social de esa mujer. En este marco, ambas instituciones acordaron dar continuidad a un convenio con el que se busca disminuir el rezago de expedientes. Porque tenemos una carga aquí
de 37,000 expedientes laborales, muchos diríamos procesalmente atorados por la falta de notificación o la falta de algo que estamos careciendo debido a muchas razones, pero también por la aplicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana. El juicio de amparo directo sirve para combatir las sentencias o decisiones judiciales y administrativas que finalizan un juicio, es decir, en las que ya no puede intervenir instancias superiores, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Estos juicios son uniinstanciales porque son conocidos en primera y única instancia por los tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, la Suprema Corte puede conocer de estos asuntos en casos excepcionales. Conozca más sobre los distintos juicios de amparo en la publicación Apuntes Procesales para la Defensa de los Derechos Humanos, Juicio de Amparo, que puede encontrar de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte. Momento de una pausa, no se vaya porque ya regresamos. Al regresar, multan al Partido Verde por usar imagen del presidente de la República en sus promocionales. De la tarde con 11 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el Partido Verde hizo uso indebido de la pauta y vulneró el principio de equidad en la contienda debido a la difusión de un promocional en el que aparece la imagen del presidente López Obrador, por lo que le impuso una multa de 41,496 pesos por reincidencia. También multó a los partidos Morena, PT y Verde por la difusión de propaganda electoral que vulneró el interés superior de la niñez a través de un video en las redes sociales de su candidata Claudia Sheinbaum. Se les aplicó una multa de 41,496 pesos a cada partido y de 8,817 pesos a la candidata presidencial. El proyecto propone declarar la existencia de las infracciones al actualizarse la eficacia refleja de la cosa juzgada respecto a la vulneración a las reglas de propaganda político-electoral por la inclusión de niñas y niños y adolescentes, así como la falta del deber de cuidado de los partidos políticos. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara confirmó la sanción, multa y adopción de medidas de reparación impuestas al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, por violencia política de género en contra de una síndica de ese municipio, tal como lo determinó el Tribunal Electoral de aquella entidad. Por tanto, se le ordenó emitir una disculpa pública e inscribirlo durante 8 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por esta conducta. Los agravios relacionados con la indebida fundamentación y motivación al imponer la sanción y medidas de no repetición se proponen infundados, porque de la sentencia controvertida se desprende que la responsable consideró los elementos establecidos en los preceptos normativos aplicables y justificó de manera correcta la individualización de la sanción. Y en más información, solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación posee la facultad para declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, aseguró la Sala Monterrey del Tribunal Electoral al modificar una resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León, con la cual inaplicó con efectos generales el precepto de la ley electoral local que establece que los funcionarios públicos deben renunciar a su cargo 6 meses antes de la elección para postularse a una nueva candidatura, a menos que se postulen por un partido político distinto. Si bien la Sala estuvo de acuerdo con que dicho precepto es inconstitucional, no se puede aplicar de manera general, sino únicamente para las 3 personas que aspiraban a una candidatura en la entidad bajo esta figura. El resto de los órganos jurisdiccionales podremos inaplicar al caso concreto algún precepto que abiertamente confronte a la Carta Fundamental.
solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una norma. La Sala Regional Ciudad de México confirmó una resolución del Consejo General del INE que, en respuesta a la solicitud de una diputada de Morelos, le instruyó a realizar sus actos de campaña en su aspiración al Senado únicamente en días inhábiles para que no tuviera que separarse del cargo. La legisladora señalaba que esta restricción por parte del INE violaba su derecho a ser votada bajo el principio de bidimensionalidad en el cargo que la propia Sala Ciudad de México estableció. En este sentido, en el proyecto que se somete a su consideración se explica que la línea jurisprudencial respecto del carácter bidimensional de las personas legisladoras que ha trazado este tribunal de ningún modo implica que pueda hacer campaña en días y horas hábiles. Inició sus servicios el Tribunal de Tratamiento de Adicciones del Poder Judicial del Estado de México en el municipio de Otumba. Con el programa de justicia terapéutica que cumple 10 años, se han rehabilitado 542 adultos y 96 adolescentes. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Pañuelos Meneses, se reunió con representantes de CONATRIF para trabajar en la implementación de exhortos judiciales electrónicos entre las judicaturas locales, lo que permitirá su envío y recepción de forma segura y eficiente. Este lunes 8 de abril cambiará de domicilio el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, que congrega el área de presidencia, las salas de magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía de Partes y actuarios de segunda instancia. El Poder Judicial de Baja California inició el primer módulo del taller de capacitación para personal jurisdiccional sobre la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la Escuela Federal de Formación Judicial lanzó la convocatoria para que personal jurisdiccional del Poder Judicial participe en el curso sobre herramientas para juzgar en casos de hostigamiento y acoso sexual, en el que se profundizará en los estereotipos, los prejuicios y la desvalorización de los testimonios de las víctimas, con el objetivo de juzgar con perspectiva de género. Asimismo, está abierta la convocatoria al público en general para formar parte del curso Protección Jurisdiccional de las Personas con Discapacidad, en el que se abordarán los estándares internacionales en esta materia. Consulte las convocatorias y el registro en el sitio web de la Escuela Judicial. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Citlali Pérez. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.